Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud y continuamos con esta enseñanza del Evangelio de Mateo en capítulo 6 del versículo 25 hasta 34. Mateo capítulo 6 versículo 25 hasta 34 y hemos estado estudiando frase por frase, versículo por versículo del versículo 25 hasta el 34 y si se recuerda en la última sesión tuvimos en versículo 33. Hoy vamos a regresar a Mateo 6:33. Esta va a ser parte número 12 en nuestra serie de enseñanzas. Abre su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33 y note bien la frase aquí que dice, pero buscar primeramente, ¿no? Primeramente buscar o primero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Mira bien. Pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Lo que quiero hacer aquí es enfocarme aquí mismo donde dice su reino. Su reino. Es el énfasis que quiero darle hoy día en esta sesión. ¿Por qué? Y para desarrollarlo, le quiero llevar la atención y el texto que estamos leyendo ahorita en Mateo 6:33 es el texto fundamental de esta sesión. Pero para poder explicar lo que está hablando Jesucristo, lo tengo que llevar a Mateo capítulo 19. En Mateo 19 dice esto y vamos a ir a versículos 23 y 24. Por favor, abrir su Biblia en Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24. No se olvide lo que estamos hablando nosotros aquí, donde dice el Señor, pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Cristo nos llama a nosotros a buscar primero su reino y su justicia. Y la razón por qué es importante es porque hay una mal comprensión, un mal entendimiento y una malísima aplicación de la palabra de Dios que yo he oído y escuchado. Y me recuerdo en una ocasión estaba sentado en una conferencia bíblica de pastores y un pastor comenzó y arrancó y disparó. Y comenzó a arrancar hablando que hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino del cielo. Yo estaba sentado ahí atónito. Estaba yo con la boca abierta y no hallaba las palabras. Y estaba escuchando a este hombre explicando, y él explicó el reino de Dios y la diferencia entre el reino de Dios y el reino del cielo así que lo explicó él. Él dijo, el reino de Dios somos todos nosotros aquí, viviendo en la iglesia, aquí en la tierra. Este es el reino de Dios y nosotros tenemos un tremendo impacto en el reino de Dios. Y yo estaba escuchando. Y él dijo, el reino del cielo es cuando nosotros entregamos nuestras almas, morimos y luego nos lleva a nosotros al cielo para estar con el Señor en el reino del cielo. Y esa fue más o menos la explicación que le estaba dando. Y yo estaba en shock escuchándole a él. Y lo que me asustó más fue tantos pastores sentados, amén, así es, amén, así es, amén, así es. Y yo estaba más molesto escuchando lo que estaba diciendo él. Luego, él dijo, por esa razón, y así lo dijo textualmente, no lo tengo que inventar, ¿no? Y yo estaba en Centroamérica, estaba en Guatemala. Y el pastor dijo, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, dentro del reino de Dios, en cual él estaba describiendo, que este es un ambiente terrenal, aquí en la tierra, donde los creyentes viven en el presente, perdón, donde los creyentes viven aquí en el presente, y dijo, por esa razón yo creo en el evangelio de la prosperidad, salud y riquezas. El evangelio, ¿no?, es de salud, riquezas y prosperidad. Así lo explicó él.
Y él arrancó por 1 hora y disparó él con su ametralladora y sacó un versículo, otro versículo, otro versículo, otro versículo, otro versículo. Y yo con una tremenda paciencia moldeándome la lengua. Y escuchando y escuchando y escuchando. Y él utilizó Mateo capítulo 6, versículo 25, 34, y se parqueó, se estacionó en versículo 33, escuchando. Y yo escuchando esto. Y por esa razón no nos debemos preocuparnos, porque estamos detrás de qué? Del evangelio, ¿no? De salud, riquezas y prosperidad. Y yo me aguantaba, y me tuve que aguantar. Bueno, como estamos en esta serie de enseñanzas, y luego después de él vino otro pastor y otro pastor. Yo tenía la sesión de esa noche. Yo era el orador principal de la noche. Y este era en el taller de la tarde. Y él estaba hablando. Y yo pensando, ¿cómo arranco? ¿Cómo entro con esta cosa? Bueno, en la noche llegué yo y le dije, mira, a mí me toca Mateo capítulo 6 y del versículo 33 y 34. Es donde me toca a mí hablar. Yo tengo, para explicar esto, yo tengo que deshacer todo lo que se le dijo, que se le dijeron a ustedes, que se le enseñó a ustedes esta tarde, lamentablemente. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y le dije, mira, Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús nos dice a nosotros, después que nos ha dicho 3 veces, no os preocupéis y estar en ansiedad, ¿no? O esté ansioso. La 4ª vez se encuentra en versículo 34. Pero yo comencé a arrancar. Lo que quiero hacer aquí hoy día, en parte 12 de nuestra enseñanza, es explicar qué es el reino de Dios. Y lo quiero explicar utilizando Mateo capítulo 19, versículo 23 y 24. Ahora, si tú me comprendes lo que estoy diciendo, permíteme. Vamos a ir Mateo 19, 23, 24. Y Jesús le dijo a sus discípulos, el mismo Jesús que habló en Mateo 6, 33. Mira lo que dice. En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello que pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Escúchate. Por favor, enfóquese bien en lo que dice estos 2 versículos. Note que en versículo 23 dice, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Subrayar, reino de los cielos. Miren lo que dice el versículo 24. Y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, él había explicado, este orador, que había una tremenda diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Como te ha dicho, él dijo que el reino de Dios es lo que estamos viviendo ahorita aquí en la tierra, y el reino de los cielos es cuando apartamos de esta tierra. Muy bien. El problema es que esto es lo que está diciendo. El reino de los cielos, evidentemente, el reino de los cielos significa lo mismo que el reino de Dios, en otra palabra, vida eterna y salvación. Ahora, una buena pregunta. ¿Hay una diferencia entre vida eterna y salvación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Es la misma cosa. Vida eterna y salvación es la misma cosa. El reino de Dios y el reino del cielo es la misma cosa. Mire bien. El reino de los cielos. ¿Y por qué tomo el tiempo para explicar esto? Porque estamos en Mateo 6:33, donde dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego después, como consecuencia, como resultado, todas estas cosas serán añadidas, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Mira bien. El reino de los cielos y el reino de Dios son intercambiables, mis hermanos, cuando Jesús dice en Mateo 23 y Mateo 24, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ese versículo 23, ¿no? Mateo 19, ¿no? O el reino de Dios en Mateo 19, 24, ¿no? Es la misma cosa, mira, vida eterna. Ahora,
¿Cuál es el tema aquí? El tema es Mateo 19, porque es donde nos llevó también en la sesión de la tarde. Y yo tuve que reexplicarlo en la noche. Mira, el reino de los cielos, ¿no? Cuando él dice, vete a, estuvimos leyendo 23 y 24, vete 26, Mateo 19, 26. Vete Mateo 19, versículo 26, mira lo que él dice. Él dice, pero Jesús mirando le dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Mira, si tú te fijas lo que está hablando en Mateo 19, 26, él está hablando en el contexto. Este es el punto saliente en versículo 26, hablando del versículo 16 hasta el 30. Mateo 19, del versículo 16 hasta el 30. Es un párrafo larguísimo con un tema principal que es hablando de ¿qué? De la vida eterna y la salvación. En versículo 26 dice vida eterna. En versículo 25 habla de salvación. Corresponden al mismo concepto. Mira lo que está diciendo, mira. Porque versículo 26 es como la culminación de versículo 23 y 24. Mire bien, mira lo que está diciendo. Otra vez, por favor, regrese conmigo. Jesús dijo en versículo 23. Le dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. En versículo 24, y otra vez digo, y es más difícil, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Que el que rico entre en el reino de Dios. Pero en 25, a oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y le decían, versículo 25, ¿quién podrá salvarse? ¿Qué es el tema? Salvación. No está hablando de riquezas, es de salvación. Mira, eternidad y salvación, el reino de Dios y el reino de los cielos corresponden al mismo tema discutido, desde el versículo 16 hasta el versículo 30 de Mateo capítulo 19, ¿no? Sostener vida eterna, ser salvado, ¿no? O entrar en el reino de los cielos es más fácil para un rico que para un camello pasar por la aguja, el ojo de una aguja, ¿no? Ahora, me recuerdo cuando era un predicador, pastor jovencito. Y cuando yo fui a Israel y escuchando un pastor que lo explicó de esta manera. Y él dijo que cuando tú entrabas en la ciudad de Jerusalén, había unas puertas gigantescas, pero bien grandes, súper grandes, ¿no? Y un hombre, un caballo podía entrar por esa puerta, entrar en la ciudad de Jerusalén. Y había el ojo de la aguja. Tú conoces la chapa de una puerta, ¿no? Mete la llave. Y ellos lo titularon el ojo de la aguja, ¿no? Bueno, había una puerta con el diseño de el ojo, ¿no? Del ojo de una aguja, ¿no? Y era bien grande. Ahora, para entrar, un hombre con un camello, él tenía que entrar y doblar a la izquierda, luego doblar una derecha, doblar otra izquierda y doblar otra derecha para entrar en la ciudad. ¿Tú sabes qué tan difícil hacer eso con un camello? Es súper difícil, porque el camello no es tan ágil, mis hermanos, para poder entrar doble veces a la derecha, a la izquierda, izquierda, derecha y luego entrar con éxito al otro lado. Y esa era la explicación que se daba. ¿Qué es lo que significaba un ojo, ¿no? Un ojo de una aguja, ¿no? Creo que tú comprendes algo. Qué tan bonito que sea, pero eso no es lo que estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando de una imposibilidad, literalmente de una imposibilidad, porque literalmente está hablando de un ojo de aguja. Es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Estaba hablando de un hecho imposible. Igual un rico entrando en el cielo o en el reino de Dios. ¿Por qué?
Regrese conmigo a Mateo 6:33. Dice, pero buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el problema que tú y yo tenemos hoy día? Primeramente, nosotros queremos buscar que todas las cosas materiales de la tierra primero, ¿no? Y luego, cuando hemos obtenido todo lo que queremos, luego buscar el reino de Dios y su justicia. Pero escuche bien. En la forma como este orador o otro predicador lo explicó, él dijo esto. Como el reino de Dios está aquí en la tierra, y como está aquí en la tierra, por esa razón él predica el evangelio de salud, riquezas y prosperidad. Esta es pura tontería. Es una mala explicación y mala comprensión de lo que está hablando la palabra de Dios. Y nosotros nos hemos aferrado, muchos de nosotros, a esa tontería y esa falsa enseñanza. Porque Cristo, cuando Él dijo, pero buscar primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas serán por añadidura o serán añadidas, ¿no? ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Ahora, quiero hablar qué es lo que significa buscar primero el reino de Dios. Eso es lo que le quiero hablar a ustedes hoy. Mira conmigo. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 4. Tengo un montón de escritura. Vamos a ir bien ahí, ojear la palabra. En Mateo capítulo 4, quiero que vean conmigo. Por favor, ojear la Biblia. Mire, el reino de los cielos y el reino de Dios son revelados, escuche bien, en 4 etapas a lo largo de la historia. Son revelados en 4 etapas a lo largo de la historia. Número 1. El reino espiritual que está cerca está presente ahora mismo. Está presente ahora mismo. Escúcheme bien. En Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces Jesús comenzó, vamos a leerlo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira bien lo que dice en Mateo capítulo 12, lo voy a explicar. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mira lo que él dice. Dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mira. Cada vez que un predicador, cada vez que un pastor se te acerca y te dice, arrepiéntate de sus pecados, porque cuando él dice eso, es porque el reino de Dios se te ha acercado en el presente ahora mismo. Eso fue lo que dijo Jesús, porque el reino de Dios había descendido, bajó del cielo, aquí en la tierra, y te dice, arrepiéntate, acércase a Dios, porque el reino de Dios es presente en este momento. El reino espiritual. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? De esto está hablando esto. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Estamos hablando de un reino espiritual. Busque lo espiritual primero y luego lo material, luego lo que tú necesitas en tu vida será añadida a tu vida. Hay un orden divino. Tú no puedes violar el orden divino sin consecuencias. Tú no puedes cambiar el orden divino porque tú no tienes la autoridad. El problema es que nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero mis hermanos, nuestra vida grita lo contrario. Grita completamente lo contrario. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo? Mira bien. Hay 5 o 6 cosas debajo punto número 1. El reino espiritual que está cerca está presente ahora mismo. Ahora, vamos simplemente a desarrollar el primer punto aquí. La primera cosa que yo creo que tú veas conmigo es que
el, el actual reino. Se refiere al gobierno y el reinado de Dios y su autoridad en las vidas de los creyentes ahora mismo. Ahora mismo. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Mira, abre su Biblia en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, y vea conmigo versículo 18 hasta el 23. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Y la gente me dice, pero hermano, es que tú usas demasiadas escrituras, versículos. No. ¿Sabe qué? Mis palabras valen cero. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Mira lo que dice. En versículo 18, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, versículo 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra, ¿no? Y dice, en los lugares celestiales, versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Último versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mira, saltar conmigo Filipenses capítulo 2. Y note conmigo que en Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Ahora, acabamos de leer Efesios capítulo 1, versículo 18-23. Él está hablando lo que está disponible a nuestro alcance ahora mismo. Igual, mira la actitud que debemos tener nosotros ahora mismo en el reino que nos has acercado en el presente. En Filipenses capítulo 2, mira lo que dice versículo 5 hasta el 11. Filipenses 2, mira, vamos a leerlo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Mira lo que está diciendo. El cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo, de sirviente, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose, dice, en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Otro versículo. Abre su Biblia en Colosenses capítulo 1. Y en Colosenses capítulo 1, lo que él dice en versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, hablando ahora mismo, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Por qué? Porque se acercó el reino de Dios en el presente. El reino presente de Dios es ahora mismo. Mira, la segunda cosa que tú debes reconocer, que el presente reino es ofrecido al mundo y a los hombres en la persona de Jesucristo, no en el materialismo. Primero buscar su reino y su justicia. La tercera cosa que tú debes reconocer, que el presente reino se tiene que recibir como lo recibe un niño pequeño. Mira, abre su Biblia en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, por favor. Por favor, Marcos capítulo 10. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. 14 y 15.
El problema es que nosotros somos adultos. Ya somos grandes, ya nos ponemos los pantalones, nos ponemos la correa a la sola, nadie nos tiene que ayudar a vestirnos, porque ya somos maduros, somos grandes. Y ese es el problema. Tú te crees que te las sabes todas. Ese es el problema que te estamos enfrentando. Nos tenemos que nosotros enfrentarnos como, mira, como niños, acercarnos como niños. Mira lo que él dijo. Marcos capítulo 10, versículo 14. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y le dijo, dejad que los niños vengan a mí y no os impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Mira, y en verdad, versículo 15. Oye, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Escuché lo que está haciendo. El cuarto principio, que el presente reino se experimenta únicamente mediante el nuevo nacimiento. Mira, papito, escúcheme bien, mira. Yo y mi esposa hablamos de esto todo el tiempo. Escuchamos a la gente hablar, vemos su conducta, su comportamiento, cómo actúan, cómo piensan, cómo hablan. Y digo, pero ¿este ha nacido de nuevo, sí o no? Mira, cuando uno nace de nuevo espiritualmente, ¿sabe lo que sucede? Su naturaleza es transformada completamente. Primero, buscar el reino de Dios. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Su naturaleza ha sido transformada, cambiada completamente. Que tú te mueves de lo material a lo espiritual. Bien, antes de nacer de nuevo, tú buscabas lo material primero exclusivamente y ojalá que existe la posibilidad que Dios nos va a bendecir. Así no debe ser si usted ha nacido de nuevo. El problema es que no creemos. Decimos, las palabras traspasan nuestros labios, que sí yo creo, pero su vida grita lo contrario. Mira, el presente reino se experimenta únicamente mediante el nuevo nacimiento. Abre su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 3. Y tú te recuerdas que Jesús tiene un diálogo, un hombre Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 3, mira lo que dice. Le dijo, en verdad y en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero buscar el reino de Dios y sus justicias. Y luego, después, como consecuencia, como resultado, todas estas cosas serán añadidas a tu vida. Mira, la otra cosa, número 5. El presente reino se entra ahora y tiene que ser recibido ahora. Escuche bien, ahora. Esta idea de separar que el reino de Dios aquí en la tierra y el reino de los cielos es después, no tiene sentido. Mira, tú naces de nuevo ahora. Mire bien. Abre su Biblia en Mateo capítulo 21, versículo 31. Mateo capítulo 21, versículo 31, por favor. Mire lo que dice. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron, el primero. Perdón. El primero. Y Jesús le dijo, en verdad, os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras, wow, aquellos que recogen los impuestos, que eran los ladrones legales de esa época, y las prostitutas, entran en el reino de Dios antes que vosotros. Wow. ¿Cuántos están sentados en las iglesias? Dicen lo que son, pretenden lo que son, de ser piadosos, santos. Pero su vida la orientación de su vida está completamente dirigida a lo material. Preocuparse lo que va a hacer. Y él dice, no. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuántos ladrones
legales, como aquellos que recogen los impuestos, y las rameras, las prostitutas, entrarán en el reino de Dios antes que vos. En Marcos, ¿te recuerdas? Regresa conmigo, Marcos capítulo 10. Y en Marcos capítulo 10, ¿te recuerdas lo que él dijo en versículo 15? Dijo, en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. 6. El reino presente, mis hermanos, es una bendición espiritual que cambia la vida. El problema es que tú buscas el dólar, tú buscas los billetes primero y lo convierte en la bendición. Mira, el presente reino es una bendición espiritual que cambia la vida. Y si tu vida no ha cambiado, algo está mal. Con razón tú andas preocupado y ansioso. Mira lo que él dijo en Romanos capítulo 4, por favor. Y en Romanos capítulo 4, mira lo que él dice en versículo 17. Romanos 4, 17 dice, porque el reino, mira cómo se repite, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Buscar primero que, pero buscar primero que el reino de Dios y su justicia. Mira lo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es la cosa material, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Mira, 7. Vamos a concluir aquí. El presente reino es lo primero que deben buscar los creyentes. El problema es que buscamos todo primero. Y luego, ojalá existe el tiempo y la energía para buscar el reino de Dios. No. Vamos a concluir. Por esa razón él dijo, primero buscar el reino de Dios y su justicia y todas cosas, estas cosas os serán añadidas en tu vida. Primero buscar el reino de Dios.